Buenos días, estamos otra vez nuevamente con ustedes en nuestro loop en vivo de esta semana y bueno, les damos la bienvenida a todos y esperamos que este tema que tenemos ahora, igual como seguimos con lo del tema de las vacunas, sea igual de importancia para ustedes. Está con nosotros también, está acompañándome mi compañera Jackie. Buenos días, Jackie. Hola, buenos días. Y bueno, les damos... Estamos. Sí, bueno, gracias Jackie. Bueno, como ya es costumbre y ustedes ya lo saben, quienes nos siguen saben que por costumbre siempre tenemos el hacer nuestra oración. Entonces vamos a dar este paso para la oración del campesino. Esta oración del campesino fue creada por nuestro fundador, César Chávez. Enséñame el sufrimiento de los más desafortunados. Así conoceré el dolor de mi pueblo. Líbrame a orar por los demás, porque estás presente en cada persona. Ayúdame a tomar responsabilidad de mi propia vida, solo así seré libre al fin. Concédeme valentía para servir al prójimo, porque en la entrega hay vida verdadera. Concédeme honradez y paciencia para que yo pueda trabajar junto con otros trabajadores. Alúmbranos con el canto y la celebración para que levanten el espíritu entre nosotros. Que el espíritu florezca y crezca para que no nos cansemos entre la lucha. Nos acordamos de los que han caído por la justicia, porque a nosotros han entregado la vida. Ayúdanos a amar aún a los que nos odian, así podemos cambiar el mundo. Amén. Bueno, pues continuamos con nuestra compañera Jackie Arias, que nos va a hablar sobre el por qué es la razón que estamos este día con ustedes. Jackie. Sí, muchas gracias. Soy aquí organizadora comunitaria con Lupe. Y aquí estamos hablando de nuestra campaña de vacunas aquí en Lupe y también nuestros invitados de la Alianza Inmigrante de Laredo. Y también nos acompaña la doctora Cintia Gutiérrez del Departamento de Salud del Condado de Hidalgo. Buenos días. Buenos días. Sí, ahorita va a hablar a nuestro invitado Enrique Ibarra de la Alianza Inmigrante de Laredo y la campaña que ellos están haciendo con COVID allá. Hola, gracias Jackie. Buenos días. Soy Enrique Ibarra de la Alianza Inmigrante de Laredo. Se fundó en 2017. Es un grupo que sigue siendo dirigido por inmigrantes y aliados que luchan por los derechos de los inmigrantes aquí en Laredo y durante todas las comunidades fronterizas. Logramos esto a involucrar, educar y organizar mientras nos esforzamos por fomentar un espacio para compartir experiencias y sanar en comunidad con enfoques informados sobre el trauma, pero también ofrecimos una variedad de servicios, programas, y tenemos programas como que ayudamos con la renovación de DACA, también tenemos talleres físicos y virtuales que se enfocan en educar al público sobre sus derechos civiles y políticos, como cuando viven con un estado migratorio delicado y cuando tratan con la policía, es la patrulla fronteriza y otras agencias policiales. Pero también, por hoy, estamos hablando sobre nuestra campaña La Shot 956 o Ponte la Shot 956. Es una campaña que creció de... nosotros reunimos con Hecha para Salvar o Make to Save. Y es una campaña... Make to Save es una campaña federal, es una iniciativa federal a ayudar a la gente con el acceso de información sobre COVID-19 y sobre las vacunas también. Y pues por eso nos reunimos con ellos, porque queremos regresar a esos días donde estamos con nuestras comunidades, familiares, y los amigos, y estamos en las calles, y sí, hace mucho calor, pero ahí andamos a dar información, ayudar, a registrarnos para las vacunas, o si no conocen dónde pueden hallar las vacunas, pues ahí andamos en las calles con la información, pero también con el hashtag
nos acordamos a compartirlo con Lupe. Y es para nuestra campaña y es, pues, que queríamos promoverlo con ustedes. Queremos que lo usen um, para cuando escuches información, por ejemplo, de los sitios de vacunación en nuestras comunidades o información sobre el COVID-19 en las vacunas, puedes usar a nuestro hashtag, el hashtag LastShot956, para promover esa información. Pero también queremos que lo usas para selfies cuando te vacunas o para videos, para compartir con nuestras comunidades por qué quieren vacunarse o por qué deben de vacunarse si todavía no toman una vacuna. Entonces, ponte la Shot 956. Por eso estamos aquí. Y pues, con eso, pues le doy a mi compañera Jackie a ver dónde andamos a hacer. Gracias. Sí, muchas gracias, Enrique, por lo que están haciendo en Laredo y para promover la vacuna, ya que está oficialmente aprobada Pfizer, FDA. Pero también, aquí vamos a hablar un poco de nuestra campaña aquí en Lupe, lo que estamos haciendo. Estamos tocando más de 50,000 puertas en los 3 condados del Valle, Starr, Hidalgo y Cameron, para promover la vacuna y nomás darle información a la gente de la vacuna. Y también nos acompaña la doctora Cintia Gutiérrez del Departamento de Salud del Condado de Hidalgo. Y ella nos va a hablar un poco de las actualizaciones sobre los casos aquí de COVID en Hidalgo. También las nuevas, el FDA ya aprobó el Pfizer. Y más información sobre eso. Doctora. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Primeramente, gracias por tenernos aquí nuevamente. Es para nosotros un honor porque nos dan la oportunidad de llegar a nuestras comunidades, especialmente a las comunidades vulnerables y que generalmente no tienen acceso, tal vez por la barrera del lenguaje, a este tipo de información. Entonces, te quiero agradecer bastante que nos hayas invitado nuevamente. Y antes de empezar con las preguntas, solamente quiero darte un avance de lo que está sucediendo con la variante Delta. Del lunes de la semana pasada al día de hoy, al día de ayer, hemos visto una ligera disminución, ¿verdad? Pero notable en los casos de infecciones en general. Y me refiero al virus de la variante Delta porque sabemos que es el virus que está en estos momentos circulando en la mayor parte del país. Entonces, hemos visto una disminución considerable, ¿verdad? El lunes se reportaron un poco más de 400 casos, pero hay que recordar que estos casos son los que se acumulan desde el viernes y todo el fin de semana. Entonces, si los dividimos, vendrían siendo aproximadamente 150, 175 aproximadamente diarios, que ha sido aproximadamente la tendencia en estos últimos días. Entonces, somos cautelosos, lo digo para que las personas que están escuchando se enteren que el uso obligatorio de las máscaras o la recomendación de las máscaras, la distancia social y todo eso está funcionando. Ahora, el día de ayer iniciaron las clases escolares en la mayoría de los distritos escolares. Entonces, habrá que ver si esta tendencia continúa o si vamos a ver un aumento una vez más de los casos, ¿verdad? Entonces, hay que ser cautelosos, pero sí quería notar que estamos viendo un pequeño cambio que nos da esperanza, ¿verdad? Hemos visto también que se ha reportado un incremento en la cantidad de personas que están acudiendo a vacunarse. Entonces, hay que continuar, lo que estamos haciendo está funcionando y hay que seguir promoviendo las vacunas como lo está haciendo el departamento de su contraparte en Laredo. Y hay que ir a ponerse la Shot 956, ¿verdad?
Sí, muchas gracias. Gracias, doctora Gutiérrez. Gracias. Tenemos algunas preguntas que son las preguntas más frecuentes. Okay. Y como la vez pasada igual, sí puede usted darnos respuesta para que nuestra comunidad esté enterada de esto también. La primera nos dice, ¿qué significa que el FDA va a aprobar completamente la vacuna Pfizer? ¿Y cómo funciona la autorización de uso de emergencia para Pfizer antes de ser aprobada completamente? Primero que nada quiero aclarar que la vacuna de Pfizer ya fue completamente aprobada, ¿verdad? Desde el lunes. Entonces, ¿a qué se refieren con esto? Se refieren a que esta vacuna originalmente recibió un permiso de emergencia para ser utilizada. Entonces, vamos a hacer un poquito de historia. La FDA generalmente, con cualquier producto, medicamento, incluso vacunas, realiza estudios profundos, ¿verdad? Generalmente 6 meses o más. Tal vez hay ocasiones en las que se tardan años. En esta ocasión, con la vacuna de Pfizer y con las vacunas que fueron aprobadas para utilizarse de forma de emergencia, se hizo un seguimiento por 2 meses, que es lo que aproximadamente tarda los efectos secundarios en manifestarse, ¿verdad? Entonces, se hicieron estudios preliminares y se basó este permiso de emergencia en estudios que se hicieron en grupos de aproximadamente 44,000 personas que son de 16 años o más y que se les dio seguimiento, ¿verdad? En estudios clínicos por 2 meses, comparado con los 6 meses. Ahora, después de que se le dio la designación de uso de emergencia, la FDA continúa revisando los datos en el mundo real, ¿verdad? En las personas que han sido vacunadas. Entonces, incluso después de millones de vacunas que han sido aplicadas, más de 200 millones en Estados Unidos y muchos millones más en el mundo, aún los efectos secundarios siguen siendo raros o muy mínimos, ¿verdad? Entonces, hay que explicar eso. Los estudios generalmente se hacen en 3 fases. La primera fase se hace aproximadamente en personas de salud, de buena salud, ¿verdad? Entonces, se empieza a probar en ellos las dosis, se empiezan a monitorear los efectos secundarios para ver cuál es la dosis óptima en la que las personas empiezan a desarrollar una respuesta inmunitaria o defensas, ¿verdad? Que es como le llamamos. Entonces, estos requisitos, cuando han sido llenados en la primera fase, se puede pasar a la segunda fase en la que se aumenta la cantidad de personas que participan y se incluyen personas de diversa salud y de diversos grupos demográficos, ¿verdad? Para representar un poco más a la población. Sigue siendo limitado el número de personas que participan. Generalmente, mientras más grande sea el grupo, mejor es los estudios. Entonces, cuando en esta segunda fase se prueban las dosis, se prueban el tiempo, ¿verdad?, que tarda la respuesta y se determina que es seguro, entonces pasa a la fase 3, donde el número aumenta, se compara con grupos de buena salud con personas que tienen comorbilidades como diabetes, cáncer, etcétera, ¿verdad? Para determinar una vez más la dosis óptima y para determinar los efectos secundarios y si es lo más importante, seguro, aplicársela a las personas. Entonces, esta es de la forma que generalmente se lleva a cabo los estudios para después, cuando se ha pasado las 3 fases, aplicar para un permiso de emergencia. En el caso de una pandemia o hay ocasiones en las que un medicamento es aprobado para utilizarse de forma de emergencia, aun cuando no ha terminado el tiempo de los 6 meses, porque después de los 2 meses en los que pudieran desarrollar los efectos secundarios más graves, la FDA, como mencioné, sigue monitoreando durante más tiempo los efectos y la inmunidad y todo eso. Entonces,
En casos de emergencia nacional o en el mundo, se pueden aprobar estos medicamentos. Incluso hay medicamentos que están aprobados para uso para ciertos padecimientos, y en este tipo de casos los pueden aprobar para utilizarlos para usos en los que no están autorizados, pero que se justifican porque no hay otro tratamiento y porque no hay otra opción. Entonces, esto es lo que ha pasado con estas vacunas. Fueron aprobadas porque no teníamos otra opción, y aún la FDA, la CDC y todas las agencias relacionadas con salud pública declaran que la vacunación sigue siendo la forma más segura de prevenir enfermedades y de prevenir efectos secundarios graves y la muerte. Muchísimas gracias, doctora. ¿Tenemos otra pregunta, Jackie? Sí, muchas gracias por explicar ese proceso tan complicado, aunque no vemos esa explicación en Facebook o TikTok. Otra pregunta que tenemos, ¿hay una diferencia entre la vacuna y la nueva variante Delta? No la hay. Todos los estudios muestran que aunque no es 100% eficaz con todas las variantes, funciona con la variante Delta. Ahora, ¿qué es una variante? Habíamos mencionado anteriormente, pero es importante mencionar que una variante es un cambio genético que se desarrolla en un virus, ¿verdad? Que le ayuda a este virus a sobrevivir por más tiempo, a ser más fuerte y a poderse esconder o librar de nuestro sistema inmunológico. Entonces, las vacunas generalmente son ajustadas cada un tiempo, ¿verdad? Si son enfermedades que causan variantes. Debemos recordar que, por ejemplo, la vacuna de la influenza es cada año se revisa cuál es la variante de flu que está circulando, ¿verdad? Y entonces se ajusta la vacuna cada año. Por eso es por lo que se recomienda ponérsela cada año, porque no es la misma vacuna siempre. Entonces, es lo mismo con este virus de corona. Ahorita la variante que está circulando es la Delta, y la vacuna, aunque no es 100% eficaz, sí ha demostrado que que previene los efectos secundarios graves o las complicaciones graves y la muerte en las personas con la variante Delta. La variante Delta tiene síntomas diferentes que pueden ayudarnos a reconocerla del virus COVID-19 original, como por ejemplo este virus de Delta. Los síntomas son menos de perder el gusto y el olfato, fiebre y tos. Es más dolor de garganta, escurrimiento nasal, dolor de cabeza y ese tipo de síntomas que pueden llevar a complicaciones graves también. Entonces, la vacuna, aunque no es 100% eficaz contra el Delta, sí funciona. Ahora, cuando me refiero a 100% eficaz, no hay ninguna vacuna que sea 100% eficaz contra ningún virus, ninguna vacuna en la historia. Las vacunas previenen las enfermedades, ¿verdad? En algunos casos, y en otros puedes adquirir la enfermedad, pero va a evitar efectos secundarios y la muerte. Ahora, tenemos pruebas contundentes de que las vacunas funcionan. Yo, por ejemplo, crecí de niña, tenía compañeritos que asistían a la escuela con secuelas de polio. Entonces, eso ya no es algo que generalmente se ve en los países desarrollados. Es más frecuente, pero aún así los números siempre son bajos en países donde las vacunas no están ampliamente disponibles para la población, ¿verdad? Hay lugares donde todavía hay algunos casos aislados de polio, pero así mismo podemos hablar de lo que es la viruela, el smallpox. También los últimos casos que se vieron fueron en los 70s. Entonces, las vacunas funcionan. El hecho de que se haya dado un uso de emergencia no es la primera vez que se hace esto con algún producto. Incluso quiero hacer hincapié que hay productos de belleza que utilizamos sin cuestionar y productos de todo tipo
¿verdad? Medicamentos para adelgazar, que no han sido aprobados inicialmente, que les dan un uso temporal y después de observarlos se les da la designación de total, ¿verdad? Entonces es importante saber eso, que no estamos absueltos de adquirir la enfermedad si nos vacunamos, pero sí nos puede salvar la vida. Muy completa la respuesta, doctora. Tenemos otra, entre esta pregunta van algunas respuestas que usted ya nos dio ahorita, pero también entre estas preguntas frecuentes está, ¿qué tan contagioso es la variante Delta y de dónde se originó? La variante Delta es altamente contagiosa. Es aproximadamente un 40-60% más contagiosa que la alfa. Y es aproximadamente 2 veces más contagiosa que el COVID original. Es por eso que es el COVID-19, el SARS-CoV-2. Es por eso que en los últimos meses vimos un incremento continuo de los casos de personas con complicaciones que terminaron en los hospitales y la muerte, porque como esta variante es extremadamente contagiosa, se compara a la varicela aproximadamente del tipo de contagio. Entonces, hemos visto que la población sufrió de este padecimiento por varias razones. Una, nos relajamos un poco en los viajes, ¿verdad? Entonces, las fronteras se rompieron para que este virus pudiera viajar a nuestro país y a otros países y se propagara. Fue inicialmente identificado en la India en diciembre del 2020 y aproximadamente es ahorita la variante que está circulando en todo el mundo, la que más se está viendo. Entonces, aparte de ser extremadamente contagiosa, es también virulenta. Lo único diferente es que en ocasiones o la mayor parte de las personas que están vacunadas dura un poco menos el plazo en el periodo infeccioso, más bien. Muchas gracias por explicar eso. Y otra pregunta de los más frecuentes es, ¿cuál es la recomendación del CDC sobre el booster o el tercer refuerzo de la vacuna? La gente que son inmunodeprimidos o todos después de 8 meses después del segundo dosis. Primero que nada, quiero hacer una diferenciación o diferenciar lo que es una vacuna de refuerzo y lo que es una vacuna adicional. Desde que se empezó a aplicar las vacunas, la CDC ha recomendado que a las personas inmunocomprometidas, las personas que tienen algún problema del sistema inmunológico, ¿verdad? Como las personas que tienen cáncer, HIV, ciertos tipos de enfermedades autoinmunes, todas esas personas corren el riesgo de vacunarse y no desarrollar anticuerpos o no desarrollar suficientes anticuerpos para pelear contra la enfermedad. Entonces, en estas personas se recomienda una dosis adicional 28 días después, ¿verdad?, de la segunda vacuna. Esto no había sido aprobado o no había sido recomendado por la FDA. Era simplemente algo que se recomendaba de caso a caso, ¿verdad? Los médicos revisaban anticuerpos de estas personas y si había necesidad de darles una vacuna adicional para protegerlos, entonces, ¿verdad? Se recomendaba. Desde hace aproximadamente 10 días se aprobó el uso de un refuerzo para las personas con problemas de sistema inmunológico. Y están ahorita debatiendo entre cuándo se va a autorizar la vacuna de refuerzo. Ahora, hay muchas organizaciones, hay farmacias y hay clínicas que están ofreciendo desde el día que se autorizó la vacuna para las personas inmunocomprometidas, están aplicándole la vacuna a todas las personas de la tercera vacuna. En realidad, la dosis de refuerzo se está recomendando después de 8 meses, después de la segunda dosis
¿verdad? Ya sea de Pfizer o de Moderna. Después de eso, se supone que debe de estar uno completamente cubierto. Ahora, para la vacuna Janssen todavía no se ha determinado si se necesita una vacuna porque no ha transcurrido suficiente tiempo desde que se iniciaron las vacunas. La Janssen se empezó a aplicar aproximadamente 70 días después de que se inició con la Moderna y la Pfizer. Entonces, ahorita la recomendación es para las personas que tienen problemas del sistema inmunológico y a los 8 meses, ¿verdad? Las personas, el resto de las personas. Aún hace rato olvidé mencionar que los niños de 12, ¿verdad? A 15 años en los que está aprobada la vacuna, ¿verdad? Aún está en uso de emergencia, no está aprobada totalmente. Se aprobó el uso total, ¿verdad? Está aprobado totalmente el uso de personas de 16 años en adelante. Entonces, es importante que sepamos eso, 8 meses o personas con problemas del sistema inmunológico. En septiembre se va a anunciar, ¿verdad? Cuando se aprueba que se empiece a aplicar a todas las personas que ya están en los 8 meses, pero les digo, hay lugares que ya están aplicándola a todas las personas. Muchas gracias, doctora. En una de las preguntas que tenemos frecuentes estaba la respuesta que usted dio, si la vacuna Johnson & Johnson también necesita el refuerzo o si ya está, ¿verdad? También usted nos acaba de contestar que todavía aún no, ¿verdad? Para esta vacuna no, y necesitan esperar estas personas que obtuvieron esta vacuna. ¿Es así? Y también, así es, y también es importante saber que no se recomienda cruzar las dosis, porque cruzar las dosis es, yo recibí 2 dosis de Moderna y ahora voy y me pongo una de Pfizer, o yo recibí las 2 de Pfizer y ahora me pongo una de Moderna, o me puse Janssen y ahora voy a empezar, porque no se han hecho estudios de ese tipo. No quiere decir que no sean seguras si se cruzan, pero hay que recordar que las dosis de las vacunas son diferentes. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer contiene aproximadamente 30 microgramos de dosis y la de Moderna son 100. Entonces, por eso es por lo que la vacuna de Pfizer se puede utilizar en menores de 18 años, ¿verdad? De 16 hacia arriba. En el caso de Moderna, y estamos hablando de cuando inició la vacuna, en el caso de Moderna, la dosis que es un poco más alta, por eso se aprobó para uso de 18 años en adelante, ¿verdad? Porque no se había estudiado su seguridad debido a la dosis en menores de 17 hacia abajo. Entonces, es muy importante que ahorita que no ha transcurrido suficiente tiempo para hacer estudios, ¿verdad? No crucemos las marcas, que si tuvimos las 2 dosis de Moderna, buscar tener la tercera dosis o la dosis adicional o la dosis de refuerzo con la misma compañía, con Pfizer, con Moderna o la compañía que se hayan puesto la vacuna. Sí, sí. Y esa es una respuesta muy, muy importante, doctora, porque hemos tenido mucho esa pregunta sobre que nos comentan eso, que tuvieron la vacuna Pfizer o la Moderna, pero o pasaron el tiempo y no estuvieron al pendiente de la fecha que les tocó y preguntan, bueno, pero van a poner la Pfizer, ¿me la puedo poner? Entonces es una respuesta muy buena en las personas que tenían esa pregunta y está la respuesta para ellos. Muchas gracias. Sí, y es importante saber eso porque en ocasiones sí nos ha tocado personas que dicen, yo me puse la Pfizer en febrero, pero nunca me fui a poner la segunda. Tengo que empezar otra vez todas las dosis y no, cuando tú te pones la vacuna va a haber una reacción inmunológica, ¿verdad? Si tu sistema inmunológico está funcionando, vas a tener una respuesta y vas a tener anticuerpos, ¿verdad? Como no se ha estudiado el uso de 2 diferentes porque son diferentes tipos de dosis. Entonces, vamos a decir que hipotéticamente te pusiste la primera Moderna, entonces tiene una dosis un poco más alta. Entonces pensarías que para que tu cuerpo haga la segunda respuesta, los estudios que se hicieron con esa marca
fueron en esa dosis. Entonces, tal vez si te pones la Pfizer, que es una dosis más abajo, no va a darte el resultado, ¿verdad?, que deseable, o el resultado que se obtuvo con los estudios, porque son dos diferentes cantidades de dosis. Y lo mismo al revés. Hipotéticamente te pones la Pfizer, que es una dosis baja, entonces al ponerte la siguiente dosis, que es mucho más alta, no hay estudios que digan que es seguro o no es seguro, ¿verdad? Simplemente porque no hay información, no se recomienda. Muchas gracias por esa explicación. Otra pregunta frecuente que tenemos, ¿por qué el CDC aprobó un booster, pero todavía no hay una vacuna para niños menores de 12 años? Porque los estudios iniciales, como mencionaba, se hicieron en adultos. Se tomó el tiempo suficiente, ¿verdad?, para que en los adultos se produjera una respuesta inmunológica y se evaluara la seguridad, se evaluara la eficacia, se encontró la dosis exacta y todo eso. Tenemos que entender que el sistema inmunológico de un adulto ha estado expuesto a todo tipo de enfermedades de virus y bacterias durante el crecimiento, ¿verdad? Entonces, cuando tú llegas a una edad adulta, tu cuerpo es más fuerte en cuanto a defenderse en contra de cualquier enfermedad a la que estés expuesta, cualquier virus. Entonces, en los niños es diferente. Dependiendo la edad, ¿verdad?, los menores de 12 años, en ocasiones sus sistemas inmunológicos no han todavía estado expuestos a la cantidad de bacterias, virus que hemos estado expuestos los adultos. En algunos niños no está el sistema inmunológico todavía completamente desarrollado. Es difícil determinar a qué dosis todas las edades van a responder porque están aún en crecimiento. Entonces, es difícil también determinar si los efectos secundarios en una edad pueden ser más severos en una edad más pequeña. Entonces, en este momento, la FDA y las compañías están estudiando todos estos factores, porque aquí de lo que se trata es que en el momento en que se apruebe, así sea para uso de emergencia, una vacuna para los niños, sea segura, que sepamos que se la podemos aplicar a los niños igual que todas las vacunas que están disponibles en el mercado, ¿verdad? Entonces, es por razones de seguridad por las que no se ha todavía aprobado una. Ahora, la compañía de Pfizer ha estado dando la opción de que en septiembre es posible que vayan a liberar o que vayan a mostrar los resultados preliminares de los estudios que están realizando. Si para septiembre, que es cuando piensan hacer una revisión y con la FDA, los resultados son óptimos, se piensa que en el mismo mes de septiembre se pediría una autorización de uso de emergencia. Pero todo esto tiene que ver con el sistema inmunológico de los niños y que los adultos mayores de 18 años, ¿verdad?, incluso 16, 17 años, ya está nuestro sistema inmunológico maduro, ¿verdad? Está acostumbrado a desarrollar anticuerpos y defenderse en contra de las enfermedades, y los niños están en crecimiento y no podemos saber qué efectos secundarios van a tener a largo plazo. Entonces, por eso es por lo que se está haciendo más cauteloso, ¿verdad?, con los niños. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, estas son las preguntas que tenemos más frecuentes, pero tenemos ahora unas preguntas. Queremos dar paso a que se pueda responder a las preguntas que nos está haciendo las personas que nos están viendo ahorita. Entonces, una de las preguntas que nos hacen es, después que una persona ya contrajo el COVID y terminó y ya su resultado ya dio negativo, ¿cuánto debe de esperar para poderse poner la vacuna? 2 semanas después puede ponerse la vacuna. No es necesario que
que se haga un examen para salir negativo, pero si ya salió negativo y ya pasaron 2 semanas después de que tuvo la infección, ¿verdad? Y no tiene ya síntomas, se puede poner la vacuna. Ok, sí, gracias. Muchas gracias. Sí, otra pregunta en el chat que tiene, dijo, hola, mi hijo ya pronto cumple 12 años, pero está en recuperación de la síndrome Guillain-Barré. ¿Puede poner la vacuna? Sí, el síndrome de Guillain-Barré es un síndrome es una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Entonces, la vacuna está recomendada para las personas, especialmente que tienen este tipo de enfermedades, para las personas con enfermedades autoinmunes, pero siempre es importante que aunque estén las recomendaciones por la FDA, consulten con el médico, porque no sabemos, ¿verdad? Yo no puedo determinar la salud exacta de cada persona, ni nadie lo podemos hacer. Entonces, la recomendación siempre es que consulten con el médico del niño. La recomendación de la FDA es ponerle la vacuna a todas las personas que tienen problemas autoinmunes, pero siempre es recomendable preguntar al médico que está tratando esta enfermedad, ¿verdad? O al grupo de médicos que estén tratándolo, para asegurarse que en este caso específico se pueda aplicar la vacuna de forma segura y no haya algún impedimento de salud, ¿verdad? En su historial médico que no le permita aplicarse la vacuna. Sí, gracias. Otra de las preguntas es, ¿cómo saber si es una gripe o cuál es la diferencia? Sí, una gripe del COVID. Sí, sí, nos preguntan de una gripe regular. Sí. Hay algo bien interesante. Todas las enfermedades que tenemos nos causan el mismo tipo de síntomas y signos, ¿verdad? Los síntomas son lo que nosotros declaramos que sentimos, pero no se pueden en ocasiones medir. Los signos es como la temperatura, podemos medir la temperatura, ¿verdad? Corporal y determinar si la persona tiene fiebre. Entonces, todas las enfermedades que tenemos causan este tipo de respuesta inmunitaria por diferentes causas. Nuestro cuerpo está tratando de pelear contra la enfermedad, etcétera. Entonces, lo que diferencia una de otra es que hay ciertos síntomas patognomónicos, que quiere decir que son síntomas propios de esa enfermedad. En el caso del flu y de la influenza o de la gripe y el COVID, es difícil diferenciarlos porque ambos causan síntomas muy similares. Pero la diferencia es que generalmente el flu es bastante severo, te tumba, y la mayor parte de los casos de COVID son leves, con dolor de cabeza, todo eso, excepto en las personas, uno, que no están vacunadas, y dos, en las personas que tienen problemas autoinmunes o enfermedades concomitantes, ¿verdad? Entonces, pero sí es importante, por ejemplo, el Delta, yo mencionaba que inicia con dolor de cabeza, un poquito de dolor de garganta y escurrimiento nasal. En el caso de COVID-19 regular, era más tos, fiebre, ¿verdad? Pero también es importante saber que pueden tener todo tipo de síntomas. Ahora, en el caso de la influenza, generalmente es dolor de cabeza, dolor corporal, ¿verdad? Escalofríos, te sientes que no te puedes ni levantar de la cama, pierdes el apetito, hay ocasiones que las personas vomitan, rara vez se experimenta diarrea, es muy raro. En el caso de COVID, sabemos que hay personas que les afecta de esa manera. Entonces, en este tiempo de pandemia, yo lo que les voy a recomendar es que nos olvidemos de cómo determino si es flu o cómo determino si es COVID. Estamos en una pandemia y lo que debemos de hacer es, si tengo cualquier tipo de síntoma, es preferible ir con mi médico o ir a uno de estos lugares que proporcionan exámenes de COVID gratis, para hacernos el examen de COVID. Si el examen de COVID es negativo, entonces hacer el examen de flu o dar tratamiento, ¿verdad? Para los síntomas. Pero es difícil determinar
excepto con lo que acabo de mencionar, que el flu es generalmente más severo y sí conlleva complicaciones y eso, pero como tenemos también una vacuna disponible, ¿verdad? Es autolimitada por lo general. Y en el caso de COVID, lo que hemos visto es la mayor parte de las personas que experimentan síntomas, son síntomas leves, ¿verdad? Debido a las vacunas, y las personas que no están vacunadas son las que están teniendo complicaciones que pueden llevar hasta neumonía. Muchas gracias. Otra pregunta que tenemos es, ayer varias personas me preguntaron para cuándo va a estar lista la 3 vacuna de refuerzo y dónde puedo ir a ponérmela. Como les mencionaba, ahorita se está aplicando la dosis adicional o la dosis de refuerzo para personas con problemas inmunológicos, ¿verdad? Que su salud, por alguna razón, por alguna otra enfermedad que estén padeciendo, ¿verdad? Crónica, su sistema inmunológico no tiene la capacidad de defenderse como lo tiene una persona con salud, con buena salud. Entonces, ahorita hay muchas farmacias, obviamente no podemos dar los nombres, pero pueden ir a las farmacias a buscar esta tercera dosis. Hay clínicas, hay hospitales, hay distritos escolares que están ofreciéndolas a esas personas. Pero sí, cabe recordar que la tercera dosis para el resto de la población aún no está aprobada, aunque estos lugares se lo están aplicando a personas que ya llevan 8 meses o más de la segunda dosis. Y entonces lo que pueden hacer es preguntar en estos lugares y saber si ahí le pueden aplicar. Y si usted está en este grupo vulnerable que está ahorita aprobado, o si gusta, ya pasaron 8 meses y pedirles que se la pongan. Esto ya es a criterio de cada organización. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, tenemos otra pregunta donde nos dice que si ya sabemos que es gratuita, teníamos con el COVID también la vacuna, pero ahorita vuelven a preguntar, ¿este adicional es gratuito? Sí, sigue siendo gratuita, está disponible en muchos lugares, pero como les comentaba, hay lugares que están simplemente aplicándosela a las personas que aprobaron, que son las personas con problemas de inmunidad, pero ustedes tienen que hacer su tarea y preguntar, porque también hay muchos lugares que ponen la vacuna 1 y 2 y no están poniendo la tercera. Entonces, no está ampliamente disponible, pero sí hemos visto casos de jóvenes, ¿verdad? No niños, pero de jóvenes que se están aplicando ya la tercera vacuna, aunque no está aprobada todavía. Muchas gracias. Sí, tenemos otra pregunta del chat, creo que es, ¿y para los niños que tienen autismo, se pueden vacunar? El único requisito es que sean mayores de 12 años, ¿verdad? El autismo no es algo que afecte la inmunidad de un niño, ¿verdad? Lo único es, como mencionaba hace unos minutos, hay que consultar con el médico si el niño tiene otro tipo de enfermedades que acompañan al autismo. El autismo por sí solo no previene aplicarse la vacuna en un niño, pero hay que recordar que tiene que ser mayor de 12 años. Muchas gracias. Y ahora vamos a tener otras preguntas frecuentes, pero preguntas de las teorías de la conspiración que estamos viendo en todas las redes sociales como Facebook, TikTok. Marce, ¿quieres comenzar con estas preguntas? Sí, nos preguntan, ¿tomar la vacuna puede hacer que una prueba de COVID sea positiva? No. Que mencioné la vez anterior que cuando nosotros nos ponemos la vacuna, nuestro sistema inmunológico desarrolla anticuerpos. Los anticuerpos son lo que les llamamos vulgarmente las defensas. Entonces, cuando nuestro cuerpo desarrolla anticuerpos, estos son los que van a reconocer al virus cuando estamos expuestos. Ahora, las pruebas que hacemos para determinar si la persona es positiva a COVID son pruebas de antígeno. Se le llama antígeno
al virus en sí, al virus al que vamos a estar expuestos. Entonces, son dos pruebas totalmente diferentes. Si tú vas y te haces una prueba de anticuerpo y fuiste vacunado, vas a salir positivo a anticuerpos, lo que nos indica que fuiste vacunado o que ya tuviste la enfermedad anteriormente. Si tú te vas y te haces una prueba de antígeno, que es la PCR, ¿verdad? Incluso en la boca, entonces estás haciéndote una prueba para ver si en ese momento tú tienes la enfermedad, tienes el antígeno en tu cuerpo. Son dos pruebas totalmente diferentes. Hay personas que desde un principio dicen, no, es que yo fui y me hice un examen y salí positiva y el doctor me dijo que no contaba. Entonces se hacían la prueba de sangre en el dedo, con el pinchazo en el dedo, que mide anticuerpos, ¿verdad? Medía los anticuerpos. Entonces por eso hay esa confusión. Si sales positivo, pero sales positivo a inmunidad, sales positivo a que ya estuviste vacunada y tu cuerpo desarrolló anticuerpos, o tuviste la enfermedad y tu cuerpo desarrolló anticuerpos de manera natural, ¿verdad? La medida de los anticuerpos no se puede diferenciar, no podemos saber en el momento que sales positivo a anticuerpos, no podemos saber si fue debido a una vacuna o porque lo tuviste anteriormente. De la única manera es, si tú no has estado vacunado y sales positivo a anticuerpos, quiere decir que en algún momento lo tuviste y tal vez no tuviste síntomas, pero ya tuviste la enfermedad. Entonces, es la única manera de tener, son las dos maneras de salir positivos a los anticuerpos. Y vuelvo a mencionar los antígenos, las pruebas de antígeno, esa no va a medir tu respuesta a la vacuna. Lo único que nos va a decir es si tú en este momento, ¿verdad?, tienes la enfermedad. O en el caso de la serología, que estamos hablando de las inmunoglobulinas, la IgG, IgM. IgG nos habla del historial de la persona, si estuviste vacunado o si tienes anticuerpos por que tuviste la enfermedad. IgM, inmunoglobulina M, nos dice si en este momento o en los últimos días tú has estado contagiado con la enfermedad. Entonces, no hay manera de que si tú si tú te vacunas puedas salir positivo. Vas a salir positivo a anticuerpos, no a antígeno. Pero hay, ya la alargué, sí hay personas que se vacunan, ese día, al siguiente día empiezan a tener síntomas. Los síntomas generalmente después de la vacunación son de 24 o 48 horas, cuando mucho, ¿verdad? Después de eso, los síntomas como magia, ¿verdad?, generalmente desaparecen. Hay personas que 5 o 6 días después siguen con fiebre y siguen con síntomas, van y se hacen un examen de COVID y salen positivos y dicen, me vacuné y me dio COVID. Eso no es verdadero. La persona ya estaba contagiada, tal vez no tenía síntomas todavía, pero ya estabas en un periodo de incubación, tal vez no sabías que estuviste expuesto a alguien. Entonces, fue una casualidad que te vacunas y a los varios días sales positivo porque ya estabas contagiado. La mayoría de estos casos después piensan que por la vacuna fue por lo que salieron positivos, pero no es el caso. La vacuna, hay que recordar que está utilizando una tecnología nueva, una tecnología diferente en la que no se está inyectando el antígeno o el virus, ¿verdad?, ni atenuado, ni vivo, ni de ninguna manera. Lo que se está inyectando o lo que se está poniendo en la vacuna son proteínas que se encuentran en la superficie del virus. Entonces, una proteína no te va a dar la enfermedad, no vas a salir positivo. Gracias por explicar eso. Es muy importante que tienes esa explicación de cómo funciona COVID y los exámenes y la vacuna y todo eso. También otra pregunta es, ¿cambiará la vacuna su DNA? No. Como mencionaba, la vacuna es una proteína la que se está inyectando. La vacuna no tiene nada que pueda cambiar el DNA de una persona. El DNA, cuando nosotros nacemos, tenemos ya el DNA que vamos a tener por el resto de nuestra vida.
Hay mutaciones en ciertas células en ocasiones y es lo que llamamos cáncer, ¿verdad? Hay mutaciones al DNA. En ocasiones cuando antes del nacimiento que hay mutaciones, ¿verdad? Con las que nacen las personas o nacen los niños, estas variaciones van a estar ahí de por vida, ¿verdad? Vamos a decir, por ejemplo, como el síndrome de Down. Todas las células van a tener esta cromosoma extra, no va en ningún punto de la vida a quitarse esa célula extra de ninguno de los millones de células que tenemos en nuestro organismo. Entonces, no, de ninguna manera cambiaría el DNA de una persona las vacunas. Gracias. Hay otra pregunta que nos llegó también de las personas que nos ven en el chat y nos dice, tiene un nietecito de 10 años, el niño tiene problemas del corazón y convulsiones epilépticas. ¿Para cuándo se piensa que puede haber una vacuna, ya que ella está preocupada por esta situación de su nieto? 10 años, dice. Sí. Sí. Como mencionaba ahorita, se están haciendo estudios en niños. Se piensa que en septiembre la compañía Pfizer va a anunciar los resultados. Basados en estos resultados, piensan y están anunciando que tal vez apliquen para el permiso de emergencia, de uso de emergencia para la vacuna para los niños. Pero hasta ahorita no hay una fecha. Se espera que Pfizer, cuando anuncie sus resultados, sean positivos, pero no podemos saber. Hasta ahorita siguen trabajando en la seguridad de la vacuna en los niños y en las dosis óptimas, ¿verdad? Y en el número de vacunas que se requerirían en los niños para que sea segura y eficaz. Entonces, no hay una fecha exacta. Todos los padres, abuelos, toda la comunidad en sí están preocupados por los niños. Entonces, ahorita que no hay vacuna y que no sabemos si en realidad en septiembre los resultados vayan a ser los esperados para poder pedir para que Pfizer pueda pedir un uso emergente, ahorita lo más importante es promover el uso de las máscaras entre los niños, tratar de limitar el tiempo que están expuestos a otras personas, especialmente como en el caso del niño de su nietecito, que ya de por sí tiene problemas de salud existentes, ¿verdad? Preexistentes. Entonces, yo escucho, yo no tengo niños pequeños, mi hijo tiene 26 años, pero sí escucho el debate, ¿verdad? Y los comentarios. Y es muy importante decir que sí, el impacto socioemocional que ha tenido esta enfermedad en los niños ha sido bastante fuerte. Los niños están padeciendo, y los adultos también, depresión y todo tipo de enfermedades emocionales y mentales, ¿verdad? Entonces, es importante entender que esto es algo que no está planeado, que no se está recomendando el aislamiento, la distancia social por alguna razón frívola. Lo estamos haciendo para protegerlos, para proteger a estos niños. En ocasiones escucho que el año pasado no le pasó nada a los niños, pero hay que recordar que cada vez que este virus muta, es más fuerte, más contagioso y más difícil de combatir. Entonces, la principal recomendación ahorita, que no hay una vacuna disponible y que se está trabajando arduamente para conseguirla, es que cuiden a sus niños en la manera en que les eduquen sobre la máscara, sobre mantenerse alejado de otros niños o de adultos que no están utilizando la máscara, especialmente si tienen síntomas, a recomendarles que se laven frecuentemente las manos y todo eso, ¿verdad? Todas las medidas de las que la CDC ha hecho grandes campañas en el último año y meses. Sí. Y esta recomendación yo creo que cabe también para todos estos niños y jóvenes que han regresado ya a la escuela, en que tomen estas precauciones que usted nos está diciendo. Así es. El lunes la mayoría de los distritos de las escuelas públicas abrieron las puertas y por eso es por lo que mencionaba hace un momento, que ahorita que estamos viendo que los números
que las cantidades de reportes que estamos recibiendo ha bajado un poco. Estamos siendo cautelosos en la forma en que lo compartimos con el público, porque acaban de empezar las clases, ¿verdad?, en persona, y pues no sabemos qué es lo que vaya a pasar, ¿verdad? Entonces, si nuestros niños están ya acudiendo a la escuela, hay que recomendarles el uso de la máscara. Ahora, padres, vi ayer alguien que dijo, ay, no, es que el uso de las máscaras le afecta el cerebro a los niños. ¿Okay? El uso de las máscaras no le afecta el cerebro de nadie. Necesitarías tener una capa muy gruesa, densa, frente a tu nariz y tu boca para poder que interfiriera con tu respiración, ¿verdad? Entonces, no es cierto que que el uso de la mascarilla, estás respirando tu propio dióxido de carbono y que te va a causar, especialmente en los niños, efectos secundarios o daños al cerebro. Eso es uno de los mitos que están circulando, y qué bueno que me acordé porque ayer lo vi, que no debemos de utilizar las máscaras en los niños porque causan daños cerebrales. Lo que sí es importante es decir que en los niños muy pequeños hay que ser cautelosos y educarlos, ¿verdad?, en el uso de las máscaras, porque pueden llevar a que se ahoguen con ellas, pero no a que se ahoguen porque no pueden respirar, a que se ahoguen, ¿verdad?, porque pudiera introducirse a su boquita y atravesarse en su garganta, ¿verdad?, como un objeto que se aloje ahí. Pero no es cierto que el uso de las máscaras les cause daño cerebral. Gracias, doctora. ¿Jackie? Sí, gracias por clarificar ese otro conspiración que estamos viendo en las redes. Regreso a las conspiraciones. ¿La vacuna contiene magnetismo? La vacuna no contiene magnetismo. El utilizar metales pesados, ¿verdad?, como los imanes, por más pequeñas que fueran las partículas, sería muy difícil inyectarlas en el organismo. Pudieran causar una reacción inmediata alérgica, ¿verdad?, en el momento de inyectarla, en la acumulación de metales ahí en esa área. Pudiera causar una infección, pudiera causar embolias, ¿verdad?, al alojarse en alguna arteria. Entonces, no tiene ningún tipo de magnetismo, ni tampoco contiene ningún tipo de sistema para rastrear a una persona. Ya lo había mencionado la vez pasada, el mejor sistema para rastrearnos, ¿verdad?, a todos es el celular. Lo traemos con todos, entonces parece, pudiéramos decir, chistoso que pensemos que la vacuna nos va a estar identificando en dónde estamos cuando hacemos la decisión de portar con nosotros un aparato que sí te dice cuando sales del edificio, estás a 24 millas de tu casa. Y dices tú, bueno, ¿cómo supo, verdad? Entonces, la vacuna también creo que no sería un costo eficaz para el gobierno, ¿verdad? Mantener un sistema para rastrearnos a todos, ¿verdad? Pienso que no sería, que no tendría un valor, ¿verdad?, legítimo para el gobierno para encontrarnos. Y en cuanto al magnetismo, esto viene de un mito, ¿verdad?, que se origina en el hecho de que en algunas personas, cuando te hacen cierto tipo de estudios en los que te inyectan sustancias que son radioactivas, con las cuales cuando tú cruzas el puente, ¿verdad?, y tienen estos sistemas para detectar radioactividad, ¿verdad?, por razones de terrorismo, te dicen, este tipo de sustancia que te vamos a inyectar puede ser radioactiva, ¿verdad?, y puede ser detectada con ciertos aparatos y todo eso por solamente algunas horas, no es a largo plazo. Entonces,
Este mito proviene en parte de ese tipo de estudios, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con la vacuna. Gracias. Tenemos otras preguntas de conspiración, Marce. La siguiente pregunta es, ya la habíamos hecho, pero continúan todavía estas dudas. ¿La vacuna COVID-19 causa infertilidad? No, la vacuna no causa infertilidad. Mencioné anteriormente que la fiebre muy alta sí puede causar infertilidad en las personas. Entonces, por eso es importante vacunarse, porque la vacuna puede prevenir complicaciones, ¿verdad?, de este tipo. Entonces, pero la vacuna en sí no causa infertilidad. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Jackie. Sí, creo que vamos a terminar con esta pregunta. ¿Deben de vacunarse las personas embarazadas o en periodo de lactancia? Sí, las personas embarazadas, las mujeres embarazadas o que están en la lactancia, ¿verdad?, de sus bebés, es importante que se vacunen porque se ha visto que, especialmente con la variante Delta, hemos visto que afecta bastante a las mujeres embarazadas, ¿verdad?, que están, también a las que están amamantando a sus bebés. Entonces, sí es muy importante que se vacunen. Está recomendada la vacuna, es segura para las mujeres embarazadas, ¿verdad? Hay que recordar que la vacuna lo que va a hacer es una reacción inmunológica en la persona y los componentes de la vacuna se han estudiado en mujeres embarazadas y no se ha determinado que haya ninguna causa por la cual haya preocupación para aplicársela. Entonces, siempre, de cualquier manera, como mencioné anteriormente, como no conocemos el historial médico de cada persona, hay que, tienen que consultar con su médico porque pudieran tener otro tipo de enfermedades, ¿verdad?, que están padeciendo y de las que se están tratando, que pudieran contraindicar de alguna manera el uso de la vacuna, que no pienso en este momento en ninguna. Entonces, para responder a esa pregunta, sí está recomendado en las mujeres embarazadas y en la lactancia. Muchas gracias. Pues yo creo que esas son todas las preguntas para hoy. No sé si quería decir algo más que nos faltó, doctora, o si no, así lo terminamos. Sí, quiero mencionar que es muy importante que dejemos de tener miedo a la vacuna. He visto en los últimos días varios comerciales chistosos, ¿verdad?, de combinaciones de productos en el mercado que tampoco han sido aprobados por la FDA, como por ejemplo me estaba riendo con el uso de las bebidas energéticas con el alcohol. No, la FDA no ha aprobado que se utilicen juntos y como quiera las personas las utilizan. Hay otros productos que se utilizan en combinación y que no están aprobados. Entonces, estas vacunas han sido estudiadas ampliamente. Ya ha pasado suficiente tiempo después de que se aprobó para uso de emergencia. Ahora, en ese tiempo, cuando se acababa de aprobar a los 2 meses, tal vez las personas hubieran podido estar un poco aprensivas, ¿verdad?, a ponérsela. Pero en este momento ha transcurrido suficiente tiempo. Las primeras vacunas empezaron a aplicar en diciembre, aproximadamente diciembre 20, diciembre 23 del año pasado, del 2020. Entonces, la segunda dosis aproximadamente en enero. Entonces, de ahí, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, han pasado 7 meses, más de los 6 meses necesarios para aprobar un producto, para aprobar las vacunas. Entonces, es segura y está salvando vidas. Los porcientos que estamos viendo de personas que se contagian, ¿verdad?, que les llamamos vaccine breakthrough o enfermedad que cruza la vacuna, son generalmente leves o no tienen síntomas, son asintomáticos. Entonces, eso comparado con lo que ya estamos viendo, no es una conspiración, nadie está inventando. El porciento es alto de personas que están muriendo por no estar vacunados. Entonces, estamos viendo también que se ha creado
como una cultura de compartir a las personas que han muerto, especialmente las figuras públicas que estaban en contra de la vacuna y que han adquirido COVID y en los últimos momentos antes de morir empiezan a tratar de compartir con las personas que se vacunen. Entonces, no es un mito, no es nada más un rumor. Estamos viendo que la gente se está muriendo por no vacunarse. Estamos viendo que las personas que están muriendo en sus últimos momentos piden y los que dejan niños, que fallecen y dejan a sus niños, todos hemos visto historias en medios sociales, en las noticias, donde declaran que en sus últimos momentos lo que pedían es que sus hijos fueran vacunados en el momento en que la vacuna esté disponible. Entonces, hemos aprendido de esto. Hay que vacunarnos y ojalá y que muy pronto tengamos la vacuna para los niños. Mientras tanto, hay que ser cuidadosos con ellos y hay que enseñarles a cuidarse de sí mismos. Y una vez más, quiero agradecerles mucho la invitación, que ojalá que no sea la última vez, ¿verdad? Y recordarles que aparte de la enfermedad de COVID, tenemos 80 y tantas más enfermedades infecciosas que están allá afuera, que se pueden prevenir lavando nuestros alimentos, lavándonos las manos, tosiendo dentro de nuestro codo y todas esas medidas, ¿verdad? Y que se mantengan a lo más saludable posible y que ojalá y que muy pronto esto disminuya o termine. Sí, muchas gracias. Estamos muy orgullosos a trabajar con el condado de Hidalgo y también estamos trabajando a agarrar clínicas móvil directamente a las colonias y es parte de nuestra campaña aquí en Lupe de alcance de la vacuna. Y como dije más temprano, Lupe está tocando más de 50,000 puertas aquí en los 3 condados del Valle para promover esta vacuna que sí está salvando las vidas de muchas gentes. Y como han visto aquí en todas partes del país, la mayoría de las hospitalizaciones son de los que no están vacunados. Si quieren vacunarse, envía un texto con su código postal al número 438829. O pueden llamar este número 1-800-232-0233 para encontrar las clínicas más cercanas a ustedes. Muchas gracias. Y solamente quería decir que quiero hacer hincapié en que la organización Lupe no solamente trabaja con la población de inmigrantes o con la población de trabajadores del campo, que yo fui trabajador del campo y soy miembro de Lupe y por eso siempre es para mí un placer venir y trabajar, ¿verdad? Colaborar con ustedes, pero que quiero que el público en general sepa que están trabajando con toda la comunidad, con todas las personas que tienen necesidad de vacuna, necesidad de hacerse exámenes y que necesitan información, ¿verdad? De todo tipo. Ustedes son un enlace para otras organizaciones en las que lo que ustedes tal vez no puedan ofrecerles, ustedes pueden enlazarlos con organizaciones que pueden. Entonces, muchas gracias por todo el trabajo que hacen. Felicidades a todas ustedes. Toma personas muy especiales trabajar con las comunidades, especialmente con nuestras comunidades vulnerables, que han sido las más afectadas en todo Estados Unidos. Y una vez más, gracias por tenernos aquí. Gracias a usted, doctora. Y pues es un placer para nosotros tenerla nuevamente aquí y pues dando esta información importante para la comunidad. De verdad, muchísimas gracias y pues como siempre, bienvenida también. Esperamos poder seguir contando con usted también y con su información. Muchas gracias. Muchas gracias y que tengan todos buenas tardes. Hasta luego. Gracias, igualmente. Muchas gracias, igualmente.